Buenas tardes, otra vez aquí, con buenas noticias. Parece que las cosas van mejor y ya nos han levantado un poquito el castigo. Tenemos la fase 1, lo que nos va a permitir, en algún caso, el asomarnos a la calle a hacer fotos. He hecho consultas como todo el mundo y los grupos parece que lo tenemos más complicado, pero de forma individual, como nos decía Óscar, se puede hacer. Bien, hoy os traigo bastantes novedades, porque como ya os decía, mi pretensión es que este foro de debate sea participativo. Entonces ya van a venir algunos compañeros, bueno, van a aparecer en pantalla algunos compañeros para determinadas sesiones. Entonces, si os parece, va a empezar ya. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a meter con la sesión de hoy. Hoy, como ya adelantamos el otro día, vamos a hablar del flujo de trabajo, de lo que muchos de los documentos y libros de este programa le llaman el workflow. Pero antes de entrar en la sesión, me gustaría reflexionar un poco en qué es lo que vamos a ver en las sesiones que nos continúan. Inicialmente dijimos de hacer 8 sesiones, con la de hoy serán ya 3, entonces nos quedan 5 más, en la que el próximo jueves 28 de mayo trabajaremos la calibración, ponderación y apilado de imágenes, ese paso importantísimo que ya veremos que es uno de los que nos marcan la diferencia con nuestras fotos. Para eso tendremos invitado a Agustín Godino, compañero de la agrupación y de Tres Cantos, que nos hará un apilado en directo y unos comentarios, y yo en voz en off detrás si me necesita para algo. Entonces la idea es que haya sesiones en las que no sea yo el prota, sino que haya gente que las desarrolle. Por ejemplo, ya el día 1, el lunes 1 de junio, la idea será hacer un procesado completo de una imagen partiendo de un lineal y ver cómo llegamos a una imagen ya final para poderla compartir o imprimir. En este caso será José Luis Hernández, nuestro compañero de la agrupación también, el que nos guiará en esa sesión. Para el jueves 4 de junio hablaremos de generación de máscaras, tipos de máscaras, cómo podemos obtener máscaras. Un compañero me decía, ¿aquí las harán automáticas? Pues no, aquí los automatismos además algunos no nos gustan mucho y preferimos hacer las cosas manuales para controlar bien el sistema. Tenemos que ver qué tipos de máscaras podemos obtener y cómo. El día lunes 8 de junio nos meteremos con herramientas varias, pero vamos, el objetivo sería el color, la calibración del color de nuestras imágenes, la saturación, el contraste, el mejorar el enfoque a través del software, lo que se llama la deconvolución, y veremos cómo anotar las imágenes que nosotros hayamos tomado. En principio, para las sesiones del día 4 y las del día 8, si algunos os animáis a participar, me lo decís por privado y lo preparamos. Para el jueves 11 de junio, que en principio sería la última sesión programada, me quiero meter en el ruido, en concepto y formas y maneras de atenuarlo. Ahí estará con nosotros Marco Maicas, que nos explicará un poquito la teoría del ruido y eso nos ayudará a entender un poquito mejor por qué lo atacamos, dónde lo atacamos y qué es lo que podemos esperar de ello. ¿Con esto habremos terminado? Pues con esto hemos terminado los 8 días que nos habíamos propuesto. ¿Más días? Pues dependerá de vosotros, del grupo y de que no pase nada y que podamos ir adelante. Cosas que se me ocurren que podríamos ver, todas estas y muchas más. ¿Por qué no las he priorizado a estas? Pues porque en principio hay muchas de ellas que son iguales o muy similares al PixInShine LE. Y como ahí ya tenemos los tutoriales que hicimos en el curso anterior, pues el que lo necesite puede ir. Pero vamos, si queréis, lo podemos ver aquí con el programa 1.8 y trabajar. Cosas que me parecerían interesantes porque me las habéis preguntado muchas veces. Cómo se estira y se procesa un HDR. Esas imágenes que hemos tomado
con distintas intensidades de luz para poder capturar los detalles más tenues y los más luminosos, o sea, para conseguir un alto rango dinámico. Pero eso luego hay que saberlo procesar, no se procesa de manera normal. Entonces eso se podría ver. ¿Cómo se combinan los canales? En LRGB, en Narrowband, en el propio RGB, si trabajamos con una cámara en blanco y negro, composición de mosaicos, cómo se hacen con este programa, que se hacen y quedan fenomenal. El procesado de cometas, que ahora que están tan de moda, tenemos bastantes en el cielo y si nos dejan salir alguno caerá. Todo esto son posibles actividades o posibles sesiones que podríamos preparar si hay interés, ganas, y porque es que el verano ya se nos echa encima y si nos van a dejar salir, pues ya veremos. Y si no, tiempo habrá, se podría plantear una segunda parte. En fin, lo que digáis. Yo mientras esté en casa no tengo problema. Bien, entonces, esto es lo que os quería traer, que vamos a tener sesiones en las que va a haber compañeros que colaboren en el desarrollo de la sesión, porque vosotros tendríais que estar participando desde casa de manera activa. Y bueno, de momento me ha tocado a mí hablar mucho, pero espero que esto vaya cambiando. Hoy la sesión va a ser un poquito distinta, espero, porque hablamos de que teníais que mirar un poco esto que yo os lanzaba, era un documento de debate, pretendía provocar más que dar respuestas para que lo miraseis. Ha habido algún compañero que sí que me ha contestado o me ha mandado propuestas al grupo. Aquí están. Ha habido desde el otro día un par de preguntas. Me preguntaban por los tutoriales de Leibortes, hoy hablaremos mucho de ellos. Hablaban de que recomiendan usar un color, o sea, un perfil de color en lugar de otro. Aunque he contestado, este tipo de cosas las veremos en la sesión de color. Entonces, de momento, ahí lo dejo. Y Ángel nos ha mandado un montón de cuestiones en torno a los pasos que se apuntaban ahí en cuanto al procesado. Y bueno, muchas de estas preguntas se van a responder hoy. Lo leo muy rápidamente. Pregunta si el DBE es un proceso automático en el PixDesign de pago. No es automático y se tiene que hacer. Incluso hay más opciones. Pregunta, ¿la reducción de ruido con el ACDR se refiere a alta o baja frecuencia? En principio es una reducción de ruido que también veremos más adelante, que se utiliza cuando la imagen está estirada. Y aunque fundamentalmente trabaja para el ruido grande, el ruido de ondas grandes, lo que sería baja frecuencia, también ayuda en el de alta frecuencia. Pero vamos, eso hay que verlo. Y luego me preguntabas también que si hay una imagen que está quemada, que si se puede recuperar. Entonces, primero tendríamos que hablar del concepto de quemada. En astrofotografía, bueno, y en fotografía en general, una imagen está quemada cuando sus píxeles han superado el valor nominal de 1. O sea, cuando superan el 1, sabéis que el valor de los píxeles va de 0 al 1 con tantos escalones como bytes tengamos de trabajo en la aplicación o en la cámara. Entonces, si ya has llegado al techo, pues en el momento rompes el techo, te puedes ir al infinito y ya no hay diferencia, todo es valor 1. Entonces, mientras no lleguemos al 1, sí que hay herramientas y procesos en el PixDesign que nos van a ayudar a recuperar algo los detalles. Pero si lo hemos quemado, ya no hay nada que hacer. Bien. Seguimos con la presentación. Bien, yo esto es lo que querría debatir al final. Lo que pasa que antes tengo que dar una vuelta por los recursos que tenemos, o los que yo por lo menos he disfrutado para llegar un poco a entender el programa este. Primero tengo que hacerle la ola a Ferran Bosch Caliú, y es una persona que enseñó a muchísima gente con sus cursos de iniciación ya de PixDesign LE, luego pasó al otro. Si queréis, todavía está trabajando, tiene unos cursos en Udemy, que parece que son 40 o 50 euros y tenéis acceso a
80 o un montón de vídeos con distintos temas. Esto os lo mandaré, os lo colgaré, entonces los links son links activos que os pueden llevar ahí. Yo después del bautizo con los cursos de Ferran empecé a investigar cosas y ya creo que os he hablado en algún momento del grupo de Quebec en Canadá. Es una asociación de asociaciones de astronomía que todos los años hacen un congreso y dentro de ese congreso pues se dan charlas de, entre otras cosas, pues de procesado de imágenes y en concreto el PixInsight. La primera sesión que yo seguí de estos congresos fue en el 2012 y en aquel momento os recuerdo que estaba el PixInsight 1.7 recién salidito y era muy novedoso, con muchas herramientas nuevas y claro, la gente tenía muchas ganas de aprender. Y allí ya se habló del workflow, porque hasta entonces era un poco improvisar cada uno, aunque más o menos había líneas que se habían marcado con el PixInsight LE, pero aquí ya se tenían que ver otras opciones. Entonces, bueno, aquí ya se hablaba del pretratamiento como cosa grande, importante y que nos dan los resultados por encima de lo que... O sea, tiene mucho más peso del que normalmente le damos, porque la gente lo que hacemos son fotos y las queremos procesar rápido y un buen tratamiento de imágenes, un buen calibrado y alineación, lo veremos mañana, os puede llevar fácilmente toda una tarde o más en el llegar al máster final. Una vez que tenemos un buen máster, podemos empezar a trabajar en las imágenes lineales y las no lineales. Yo lo que quería traeros es una fuente de conocimiento que podéis buscarla, podéis buscar si entráis y buscáis acá el 13, el 14, el 16 y el 17 hay sesiones de PixInsight. La pena es que son en francés, pero como tiene mucho dibujo y se sigue bien, si no sabéis francés, yo creo que para enteraros de lo que va, sí que funciona bien, ¿eh? Otro que no se puede olvidar jamás, de hecho tengo que decir que me había despistado, es a Harris. Y digo ¿por qué? Pues porque yo vi sus vídeos, aprendí de muchas cosas de él, pero claro, él ha seguido trabajando. Tenemos su página web, que voy a ver si os pongo un momentito para que veamos, la traigo aquí. Esta es la web. Si entramos en tutoriales, dentro de tutoriales hay vídeos de PixInsight, estos son en inglés. Aquí tenemos niveles de novato, nivel intermedio y ya un poquito avanzado, pero podemos entrar y te sale una lista de vídeos que se pueden visualizar en pantalla o descargar. Os decía que, claro, yo estos primeros los conocía a todos, pero hoy cuando he entrado he visto que aquí en el intermedio aparecen cosas que yo no conocía. Estos últimos, y además están muy bien, ¿eh? Ya he recomendado alguno por ahí porque me habéis hecho alguna pregunta y aquí podéis tener las respuestas. Son gente que trabajan con muy buen nivel. Estos son en inglés, pero digo lo mismo. Como es un proceso que se ve en pantalla paso a paso y se ve dónde pulsa y qué es lo que hace, se puede seguir perfectamente. ¿Qué es lo que me aportó o qué es lo que trajo este hombre? Bueno, aparte de esos vídeos, se arriesgó ya a dar unas directrices bastante detalladas de cómo debería de ser el workflow de una imagen. Y además, diferenciando qué tipo de imágenes. Estas, por ejemplo, sería el workflow que él presenta o que propone para imágenes en blanco y negro. Tener en cuenta que cuando esto empezaba no se hacían fotografías con las máquinas de color, como estamos haciendo ahora, sino que se hacían casi todas con las CCDs, en las que se partía de imágenes en blanco y negro, con el filtro verde, con el filtro rojo y con el filtro azul. Entonces había que primero procesar cada una de esas fotografías y luego combinarlas y seguir. Pues estos son los pasos que él veía.
pero que aportan mucho para lo que tengáis ahora mismo entre manos. Aquí, en todos los casos, se supone que ya que se parte de unas imágenes calibradas y apiladas. Y luego tenemos que fusionarlas. Aquí vemos cómo él pretende que eso se haga. Lo mismo si nos metemos con imágenes en RGB. Y aquí, en este caso, si son rojos más verdes más azules y los tenemos que fusionar, pues hay una parte que es para eso, y a partir del momento que ya son una fotografía en color, el camino es común para poder avanzar. Entonces tenemos la etapa lineal, que podemos ir viendo ahí, ¿no? Pues volvemos a lo mismo, preprocesamiento, con vías, dar flat y todas las imágenes. Definir y el calibrado de la imagen de integración. Esto es importante aquí, y cada vez que uséis imágenes que queréis combinar con un H-alfa, con una luminancia, tenéis que tener en cuenta que las imágenes están tomadas en días distintos o en horas distintas y la luminosidad de la imagen no es la misma. Entonces, hay un proceso en el PixDesign, que es el Linear Fit, este que tenéis aquí, que lo que hace es, dada una imagen de referencia, es capaz de modificar la luminosidad de las otras imágenes para ponerlas al mismo nivel. Iguala, digamos, sus histogramas. Porque si no se hace, si hay alguna imagen que el histograma está más fuerte porque se procesó así, cuando se junten, pues la imagen, en vez de tener colores naturales, puede tener un dominante verde o un dominante rojo o azul, que no sea lo que buscamos. Entonces, con el Linear Fit se igualan. Después sigue trabajando en la etapa lineal, hace un preestirado, recorta, aplica un DBE para quitar viñeteos y demás, neutraliza el fondo y calibra el color. Estos son los pasos básicos, los que a estas alturas conocemos y que en el PixDesign LE se hacían ya estirado porque no teníamos esta facilidad. Una vez que ya llegamos al estirado de la imagen, es cuando empezamos a intentar sacar detalle de las nebulosas, a quitar ruidos, a contrastar, a saturar, etcétera, etcétera, etcétera. Aún va un poquito más allá y el trabajo, cuando empiezas a complicarlo, pasas del RGB, es decir, fotografías en color nada más, a consigues una luminancia, que se supone que la luminancia le va a aportar mucho más detalle a la imagen y muchísima más claridad, pero luego hay que saberla combinar. Entonces, ¿cómo se consigue la luminancia? Es sin color, tiene que ser blanco y negro. ¿Cómo se tiene que trabajar la luminancia? En formato lineal. ¿Cómo se trabaja después en formato no lineal? Es decir, una vez que ya está estirada. Pero es que después tendremos que combinarlas. Tendremos que combinar los canales. Todas estas son las cosas que están escritas en todos los libros, en todos los tutoriales. O sea, yo no os voy a decir cosas nuevas. Lo que sí puedo intentar traer aquí al debate son estos temas para que los veamos entre todos y puedo intentar resolver las dudas que tengáis. Este documento lo vais a tener, aparte de que podéis entrar en la web de este señor y verlo. En este me voy a detener un poquito más. Jairon Mercieca, también muchísimo más conocido por Lightworks. Este señor es increíble, tiene 22 tutoriales de todo lo que es el proceso de trabajo. Son increíbles, súper detallados. Y bueno, yo os diría que si os los hubieseis leído todos y los entendierais y los hubierais, no necesitaríais estar en un seminario o en un taller como este. Podríais poneros a darlo, porque realmente el contenido es tremendo. Voy a entrar un momentito en su web también para que la veamos. Una de las ventajas que tiene es que si le abrimos la web, yo lo abro en Chrome, ya lo he dicho muchas veces, si yo le doy botón derecho, le digo traducir al español y ya lo veo todo en español y ya lo entiendes. Aquí tenemos un montón de tutoriales y por poner un ejemplo, este es el que vamos a ver el próximo día, ¿eh?
el preprocesamiento, calibración, apilamiento de imágenes en Pixie. O sea, entréis ahí, os metéis y aquí hay un libro entero de todos los pasos, el qué, el por qué, el cómo. Para los que os gusta el súper detalle, os va a decir qué selecciones hay que tomar o no tomar para hacer el procesado completo. Hace un momento hablaba con Ana, de la superfoto maravillosa que ha mandado estos días, este fin de semana, y hablábamos de que tenía problemas con los flags. Bueno, nosotros podemos hacer unas buenas tomas de calibración, pero si luego no aplicamos un buen proceso de calibración, lo más seguro es que no obtengamos el resultado óptimo. Yo le decía a Ana que, claro, normalmente tenemos prisa, hacemos las cosas, tomas las fotos y el día que te acuerdas, si estás en el campo, tomas los flat, pero bueno, los DAR aprovechamos los de otro día, las temperaturas no son iguales. Si vosotros hacéis un proceso completo, como mandan los cánones, la diferencia de la fotografía final es muy, muy grande. Pues, por cierto, el jueves veremos este proceso, lo veremos con Agustín y lo comentaremos. Y veremos que realmente hay diferencias de hacerlo de una manera a hacerlo de otra. Entonces, insisto, Lightvortex, muy, 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 muy recomendable. Supongo que ya todos lo conocéis, pero si hay alguno que todavía no, ahí tiene material de estudio. Solamente con entrar en las imágenes, si os lo queréis imprimir, salen folios y folios y folios de conocimiento del programa. Yo os colgaré en el material de estudio que es el que veremos el jueves, os lo colgaré en un documento PDF traducido al español por si lo queréis ojear. ¿Comentarios? ¿Alguna cosita? Bueno, pues continúo. Otro caballero que merece la pena conocer, Javier Albella. Tiene unos vídeos tutoriales que están muy bien, tanto del PixieSign LE como del PixieSign 1.7. Me parece que él tenía el punto 7, no terminó de pasar al punto 8. Pero yo ya os comenté el otro día que tiene unas cosas que realmente me resultaron muy atractivas, que son los procesos, los contenedores de procesos. Aquí tenéis una imagen de un contenedor de proceso típico de él, en el que lo que él ha hecho ha sido cargar los procesos de manera que os sirve como guión de trabajo. También yo tengo, bueno, este proceso está un poquito obsoleto porque está hecho para el PixieSign 1.7, ahora hay muchas más herramientas que merece la pena incluir. Entonces, este proceso, si no pasa nada, el jueves os lo daré el contenedor guía para que lo podáis utilizar cuando terminemos la exposición de Agustín. Pero es un aporte porque la manera de trabajar y tener, aunque cada imagen es distinta y el procesado ha de ser distinto, tiene la bondad de que tú lo puedes usar o no dependiendo de si tu imagen lo requiere o no. Ahora hablaremos de eso. Aquí también tenéis la dirección que os lleva directamente a sus listas de reproducción de YouTube, y él tiene 8 contenedores. Ya os dije que tiene uno para procesado de galaxias, otro para procesado de cúmulos, en fin, hay varios. Pero tener en cuenta que está hecho para el PixieSign 1.7. Entonces tendríais que actualizarlos como yo he hecho con el contenedor de calibrado de imágenes. Bien, todo esto es material que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay que calibrar, apilar y, bueno, pues ya llega el momento. Ya tenemos que ir a por ello. Yo os puse este pequeño ejercicio. Voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría que dijeseis algo, que comentarais un poquito cómo veis esto, qué creéis que sabéis o dejáis de saber, cómo, en fin, lo que se os ocurra que tengamos que ver y comentar. Bien, ¿quién se anima?
Bueno, yo comentaría en todo caso que una de mis principales dificultades es con el estirado, es decir, con el paso de la etapa lineal a la etapa no lineal, porque realmente no hay una manera de estirar, sino hay varias y hay distintas herramientas. Ujú. Unas dan mejor color, pero dejan las estrellas muy chungas, otras conservan mejor el color, otras dejan las estrellas más pequeñitas, pero con menos contraste. Entonces yo la verdad es que eso es un tema que me vuelvo loco. A veces pruebo diversas maneras distintas, a veces con máscaras trato de aprovechar lo mejor de cada estirado, pero en fin, me resulta complejo y bueno, no sé si es un tema que se podía ver con un poquito de cariño en el curso. Bien, en principio no está en las 5 sesiones que nos quedan, pero podemos hacer una sexta si queremos, ¿eh? O sacamos algunas de ellas, pero vamos, tendríamos que ver cuál. Pero en principio el tema del estirado iba a decir que es relevante en el proceso, pero es que en realidad lo son todos los pasos. Pero sí que es cierto que si tú haces un estirado directo con un histograma, pues consigues la fuerza de la imagen, pero destrozas las estrellas, consigues tener unos colores vivos, pero pierdes los detalles. Entonces, la herramienta que se suele utilizar es la de Masked Stress. ¿Qué es lo que aporta? Pues aporta que en vez de hacer un estirado en un solo paso, es capaz de hacerla en 100, 200 pasos, lo que nosotros le pidamos. Lo que hace es que genera una máscara de las estrellas, se estira un poquito, quita la máscara, lo mezcla todo, vuelve a estirar otro poquito, le pone máscara, de manera que consigue estirar la imagen sin que las estrellas se engorden mucho, sin que las estrellas tomen un protagonismo. Pero sí que es verdad que normalmente la imagen queda apagada y queda como bastante velada y los detalles desaparecen. Bueno, el señor Harris, que os he estado comentando hace un momento, tiene varios vídeos hablando de este tema. Podemos verlos aquí en el grupo y echar un vistazo a la técnica, no al vídeo. Si el vídeo lo podéis ver vosotros en su página web, ¿eh? Pero él básicamente lo que hace es combinar varios estirados para mantener la calidad de las estrellas, pero respetar el contenido de los detalles y la fuerza de la fotografía. Tal vez eso es lo que a ti te creo por lo que cuentas y porque te conozco, es lo que te preocupa. Es cierto que hay otras herramientas que nos garantizan que mantienen los colores, pero a cambio destroza otras cosas. Siempre hemos hablado que esto es siempre un balance en el que lo que saques bueno por un lado va a tener un peaje por otro, o en ruido, o en detalle, o son cosas que hay que ver. Sí, sí, efectivamente es un poco la conclusión a la que he llegado también. Y probablemente la aproximación de combinar varias técnicas de estirado, pues puede ser. Échale un vistazo a lo que te digo, entra en la página de Harris y en las de medio, uno de esos últimos que he dicho que yo no conocía, merece mucho la pena. ¿Eh? De todas maneras, hay que practicarlo. ¿Más cosas? Buenas, Leo, soy Jorge. Venga, dime. Yo, por ejemplo, tengo la duda de cuando enfocas, cuando deconvolucionas, si lo haces, es mejor hacerlo antes de la fase no lineal, en la fase lineal o en la fase no lineal. Yo he visto que hay gente que lo hace antes y gente que lo hace después. Y otra cosa que me pasa a mí, personalmente, es, por ejemplo, con las galaxias, pierdo muchísimo detalle y no sé, me da la sensación de que está más enfocada la imagen con el estirado virtual que cuando acabo de procesarla. Y eso yo creo que es por la deconvolución. Bueno, será por más cosas, será por más cosas. Yo ahí lo que os propongo, lo que no sé es cuántos días vamos a seguir dando este taller, pero es que pongáis un ejemplo concreto, que preparéis una imagen y la veamos online aquí, el tema que cómo os preocupa. Pero justo lo que tú estás comentando es lo que estaba diciendo Eduardo y era lo que estaba respondiendo. Si tú haces el estirado del libro, el que marca el Masked Stretch,
Para empezar, los parámetros del masked stretch son delicados de encontrar. Entonces hay que probar varios y lo que dicen los maestros es que no se hace el estirado completo, se hace un estirado medio y después se le da otro empujoncito con el histograma. Insisto que hay muchos medios y vuelvo a decir lo mismo. Podemos ver los vídeos de este señor, de Harris, que hay 2 o 3 que merecen mucho la pena, insisto, o lo podemos practicar aquí en una sesión. Entonces yo, si queréis, por lo que me estáis diciendo, ya apunto que una posible sesión de continuación sería trabajar este tema. Vale, más cosas. El resto de los procesos lo tenéis claro la relevancia que hay para hacer un buen apilado de las imágenes. O sea, estamos hablando, si más o menos seguimos el discurso que yo estoy lanzando desde aquí, veríamos 3 fases absolutamente relevantes. La primera, bueno, hablo solamente de la parte técnica de software y procesado. Evidentemente, algo que os dirá todo el mundo es que si tú partes de imágenes malas, por muy bueno que seas procesando, pues la imagen la podrás mejorar, pero no hacer milagros. Es más fácil hacer un procesado mediocre con imágenes muy buenas y obtener un buen resultado que no al contrario. Entonces, dejando al margen la toma de las imágenes, nos encontramos en el mundo del procesado 3 niveles muy relevantes, insisto. El primero, lo que sería la calibración de los marcos y la obtención del máster de luz que vamos a procesar para obtener la imagen final. O sea, nosotros salimos al campo, ponemos los telescopios, obtenemos 40, 20, 30, 50, 200 fotos de un objeto que no nos sirven de nada si no hacemos un buen preprocesado. Hay que hacer una buena calibración, necesitamos unos buenos flat. Le comentaba a Ana antes, los flat necesitan dark flat. O sea, si nosotros hacemos cuadros oscuros para las imágenes, si hacemos tomas de 300 segundos o 600 segundos, tenemos que hacer unos dark específicos para esas imágenes. Bueno, pues empezar a acostumbraros a hacer dark para los flat. Aunque los sistemas hacen también un intento de arreglo, porque calibran a su vez, los suavizan o no. No. Si el resultado es muchísimo mejor, si tú haces tus flat con sus dark flat, ¿qué sería un dark flat? Sería un cuadro oscuro, un dark, pero con el tiempo de exposición del flat. Un flat puede tener desde 1/10 de segundo a 2 o 3 segundos si estamos hablando de cámaras CCDs. Pero es que si tú esos flat, esas imágenes, las calibras con un marco oscuro, con un dark de 600 o de 900 segundos o de 300, nada que ver, nos va a meter ruido en vez de quitarnos. Entonces, tenemos que hacer un muy buen calibrado de las imágenes. Paso 1, elegir bien la imagen de referencia y hacer un buen apilado. Una vez que tenemos un buen máster, ese sería el primer paso, tenemos que irnos al segundo, que es ¿qué hacemos con esa imagen en la fase lineal? Podemos estar hablando horas, pero está todo ya escrito. Echarle un vistazo. Cuando hayamos conseguido en la fase lineal mejorar la imagen, quitar el ruido, sacar el detalle, la deconvolución, que estaba diciendo hace un momentito, la deconvolución se puede hacer antes y después. El proceso específico de deconvolución hay que hacerlo en la fase lineal. Pero la deconvolución de la fase lineal solo tendrá resultado si tenemos una buena imagen máster. Como tengamos un máster que no tenga buena señal, seguramente en vez de mejorar, estropearemos la imagen. Veremos que hay otras formas de enfocar o de conseguir mejor detalle de la imagen en la siguiente fase, en la fase no lineal, cuando ya hemos estirado la imagen. Ya hay varios procesos que nos ayudarán. Y entonces, el último proceso, la última fase que nos queda es la fase no lineal. Cuando ya hemos estirado la imagen,
evidentemente dentro de esa fase el hacer bien el estirado es fundamental. No es lo mismo estirar una imagen RGB que una imagen que sea un HDR o una imagen que haya sido la fusión de un rojo, un verde y un azul, o una imagen que sea LRGB, o una imagen que sea LRGB más H alfa o más oxígeno. Cuanto más complicado sea la imagen inicial, más cuidado vamos a tener que tener después en el estirado de esa imagen para después empezar a trabajar ya el detalle de el color, la saturación, el ruido después del estirado. Bueno, el ruido lo he dicho muchas veces, en todos los pasos hay que mirar el ruido, porque es el peaje que vamos a pagar en el 90% de los casos. 3 fases: el apilado y la calibración de los marcos, qué hacemos antes del estirado y qué hacemos después del estirado. Leo, una inciso, perdona. Sí, claro. Has hablado de los flash dark, que hay que hacer los dark después de los flat. Los que tenemos cámaras DSLR tenemos la opción de reducir ruido de larga duración y reducir ruido de ISO y reducir ruido, no, bueno, esos dos nada más, esas dos reducciones. Sustituiría estas dos opciones, es decir, si obtenemos los flat activada la reducción de ruido de larga duración y de ISO alto, ¿sustituirían a estos flash dark? En mi opinión, no. En mi opinión, eso es algo contraproducente y me explicaré. Eso son herramientas que se les han metido a las cámaras inicialmente para imágenes únicas, para imágenes sobre todo con luz día, aunque ya la luz noche se hace ya unas tomas increíbles también. Entonces, si tú estás haciendo una fotografía de paisaje, entre no tener dark y aplicarle un dark de disparo, porque las máquinas lo que hacen es que te hacen una foto de 5 o 10 segundos o de 1 minuto y después cierran el obturador y hacen otra toma de otro minuto y se lo restan al original. O sea, de alguna manera hacen un preprocesado en el propio microprocesador de la cámara. Pero ya veremos, el día que hablemos del ruido, que el ruido es algo aleatorio. Es algo que depende muchísimo del tiempo de exposición, el tiempo que llevamos trabajando. Entonces, la variabilidad que tiene ese ruido, esa imagen, se contrarresta en vez de tomar una imagen, tomar muchas, 20, 15, 30 imágenes. Luego se promedian, se les aplica un tipo de algoritmo de rechazo para quitar los puntos que se hayan salido de madre, digamos, y se obtiene un master dark. Y ese sí que se le resta a la imagen. Tú date cuenta que lo que tú me estás planteando es, sales una sesión al campo y cada vez que dispares la cámara va a invertir el doble de tiempo en generar un dark y para restárselo a la imagen que acaba de hacer. Ese dark será único, no tiene la ventaja de haberlo calibrado con otros dark. No era exactamente en los light, me refería al obtener los dark flag. Has hablado de que para obtener los flat hay que obtener también sus propios dark. Entre hacerlo o no hacerlo, no estaría mal, pero es preferible, porque es preferible que se lo haga después el programa siguiendo la matemática del propio programa, y para eso necesitas un dark flag. Si tú ya se lo das con eso, pues serán flat que no se van a poder procesar. En ese caso, si los metes, ya veremos el día que hablemos de esto, si lo metemos en el script automático, le va a volver a aplicar flat, perdón, le va a volver a aplicar dark y le va a volver a aplicar vías y le va a volver a aplicar. Entonces, al final, veremos que la calibración de cuadros es a la imagen, al light, le vamos a restar los dark, le vamos a restar las vías, le vamos a dividir los flats, pero si no has seguido el proceso como se debe hacer, el problema que tienes es que le puedes restar
una imagen, puedes hacer una operación matemática varias veces. Y en vez de mejorar la imagen, lo que estás haciendo es destrozarla. Entonces, mi opinión es que mejor no. Ahora, insisto, si no le vas a hacer dar flat, pues a lo mejor es preferible ponérselo ahí, pero vas a estar el doble de tiempo haciéndolo. ¿Más preguntas? En la obtención de los dar flat, la verdad es que es muy corta. Quiero decir que la exposición es muy corta y ponerle la opción de que reduzca el ruido de ISOs altos o de... Va a intentar hacer un trabajo, pero el resultado no será el mismo que si le aplicas el proceso. Esa era la pregunta. Era la pregunta. Mi opinión, hombre, no te lo puedo certificar porque no he hecho la prueba, pero la lógica me dice que si haces el dar flat, va a entrar en la batidora, va a entrar en el mecanismo adecuadamente. Si no lo haces, lo que se le puede hacer es despistar un poquito el proceso. Más cosas. Hola Leo, soy Germán. Hola Germán, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, Mira, dime. Te quería preguntar, ¿qué tal ves estos procesos estos automáticos, el BPP o el WBPP, comparado con hacerlo todo manual, paso a paso? La próxima sesión hablaremos de eso, pero ya os adelanto, yo tengo hechas pruebas específicas que ahora con el tema del taller, claro, intento preparar las cosas un poquito más. Y tenía sospecha de que era mejor hacerlo en manual, pero ahora tengo pruebas y evidencias de que merece la pena hacerse en manual. Todo depende de la calidad de las imágenes que hayamos obtenido. Si tú tienes unas buenas imágenes, lo normal es que quieras obtener un buen resultado final. Bueno, pues un buen resultado final se obtiene mucho más claramente si tú controlas el proceso que si le dejas a la máquina que haga lo que buenamente cree que hay que hacer. Los procesos automáticos, y tengo, si da tiempo mañana, o sea, el jueves lo podremos ver, hay una diferencia clara entre un proceso total manual, como marca por ejemplo, el tutorial de Leitvortes, con todos los pasos, de principio a final, llegando incluso al Drizzly. El Drizzly, para los que no lo conocéis, es que cuando llegas al final, lo que hace es redimensionar la imagen y la hace el doble o el triple de grande para que los detalles salgan con mucha más delicadeza y sutileza y podamos luego reprocesarlos. Pues si se aplica todo el proceso entero, el detalle y la calidad de la imagen final es bastante distinta a la que sale del proceso automático. Sobre todo en lo que es la parte de los flat, que es justo lo que estaba preguntando Miguel ahora mismo. O sea, yo si aplico el automático, el viñeteo no me termina de salir de la imagen. Tengo que corregirlo después con el DBE. Si lo aplicas el proceso completo, con los dar flat y con todos los pasos, la imagen sale inmaculada. La misma imagen con los mismos marcos. Hay una diferencia muy importante. Ahora bien, también os digo, como mínimo, los automatismos hacen o dan un resultado similar al que daría el Deep Sky Stacker, con más control incluso que el Deep Sky Stacker. Y eso que el Deep Sky, lo veremos el próximo día, es un super programa con el que hemos nacido todos, hemos trabajado y muchos seguimos trabajando en algún caso con él. Pero los automatismos de PixieSign se equipararían a eso. Si tú trabajas en manual, el resultado es mucho mejor. Yo al menos veo las diferencias. Yo, si me permitís, apuntaría también en ese sentido de que lanzar los procesos uno a uno, al final muchas veces te permite ganar tiempo, porque hay veces que te equivocas en uno de los procesos, entonces en lugar de lanzar toda la churrera, otra vez, pues simplemente repites ese proceso cambiando algún parámetro. Puedes hacer alguna prueba adicional de un proceso completo. Es más, gracias Eduardo, porque ese comentario es realmente importante. Si tú lo haces manualmente, en cada paso ves el resultado. Entonces, si hay un error, pues lo corriges, como dice Eduardo. Pero es que si tú aplicas el automático, obtienes una imagen final y no sabes dónde ha estado el problema. Bueno, si llegas al final, hay veces que rompe a mitad camino. Pero bueno, funciona, y funciona y no funciona mal. Insisto que es como un Deep Sky Stacker. Pero si ves un problema, no sabes dónde corregirlo.
porque te entrega el final. No sabes en qué paso ha cambiado. Si tú lo haces de paso a paso, puedes ir comprobando visualmente una de las fotos. Yo ya os digo, tengo un proceso de 75 o 80 fotos en el que, según cómo lo haga, llega un momento que en uno de los pasos hay algo que no me gusta. La imagen pierde detalle, pierde calidad. Bueno, si le aplicas el automático, llegas al final y no sabes dónde. Si lo aplicas en el manual, descubres que es que el sistema de identificación de estrellas para el apilado o lo que sea, pues no estaba ajustado como debiera. Esas son las ventajas de controlar tú el proceso o que te controle a ti la máquina. Más. ¿No hay más comentarios? Pues entonces, si os parece, continúo un poquito. Yo la presentación, la sesión era esto, ¿eh? Lo que pasa que previendo que nos quedáramos un poquito callados, yo he preparado una extensión de lo que hemos visto hasta ahora. O sea, esto es lo que habíamos lanzado, pues ahora me atrevo a desgranar un poquito más. La fase de calibración y apilado de imágenes que estamos hablando, mi opinión personal, es casi la más relevante de las tres. Es más importante el hacer una buena calibración y apilado de imágenes que la fase lineal y la fase no lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, hay que hacer todo el proceso entero de manera automática o de manera manual. Ahora hablaré un poquito de eso. Lo primero que creo que merece la pena hacer es un blink. El blink es una herramienta que lo que hace es que genera una especie de vídeo con las imágenes y cuando tú has tomado 50 o 60 fotos, pues las metes en el blink y las ves en una secuencia con la velocidad que tú quieras y descubres si hay satélites, descubres si hay algo que merezca la pena, porque a veces te encuentras pues un meteoro que te ha cruzado la imagen, no un satélite, que también, de esos hay muchos siempre, pero ves una estrella fugaz que merece la pena retomar para sacar una imagen de él. Entonces el blink está muy bien para saber con qué material te enfrentas. Una vez que tienes eso, hay que hacer la secuencia completa de calibración. Y una vez que tienes hecha la calibración, hay que buscar el mejor frame. Este programa nos ofrece algo tremendo, que es el Subframe Selector. Es una herramienta de análisis que va a ver todos los marcos, los va a analizar matemáticamente desde el punto de vista de señal, de la calidad de las estrellas. El Subframe Selector es una herramienta que nos va a analizar fotograma a fotograma y nos va a dar una serie de características que nos va a permitir ver de manera técnica cuál de ellos es el que tenemos que coger como imagen de referencia. Por supuesto, siempre hay que confirmarlo visualmente, pero este subframe, que lo veremos el jueves, merece mucho la pena. El apilado manual, evidentemente lo que acabamos de hablar, pero fijaros, hace no mucho apareció un nuevo proceso automático, que es este. Es el batch preprocessing, que es el automático, la batidora que digo yo, pero en la que se tienen en cuenta los pesos de las imágenes. O sea que de alguna manera es un paso intermedio entre el apilado manual y el automático anterior, que era el batch preprocessing normal. La próxima sesión veremos muchas cosas, pero vamos a seguir este tutorial, el de Light Vortex. Insisto que os lo voy a subir a las carpetas para que le echéis un vistazo los que no lo conozcáis. Pero dentro de esta primera fase, como decía, pues aquí tendremos que aprender o controlar o manejar más cosas, como son, no es lo mismo hacer esto con unas imágenes RGB que hayan salido de una cámara fotográfica reflex o similar. Ahora hay en el mercado muchas cámaras refrigeradas astronómicas, pero que son sensores CMOS y que tienen alguna peculiaridad. El jueves veremos que el proceso que todos conocemos aquí puede tener alguna variación. Lo veremos. Las imágenes HDR. Hacemos imágenes en distintos tiempos de exposición o incluso distintas ISOs y
Y luego, ¿cómo las podemos aprovechar? Pues bueno, hay un proceso que nos las fusiona en una sola imagen de alto rango dinámico. Pero luego tenemos que saber cómo se procesa eso. No podemos hacer un estirado normal. Ahí no vale un estirado masker stretch. Ahí tenemos que hacer un estirado manual, paso a paso, enmascarando y trabajando. Lo podemos ver si hay tiempo. Esta calibración no es lo mismo hacerla con imágenes en color que imágenes que son la suma de 4 tomas. O sea, aquí hemos dedicado 4 veces más de tiempo, si no más, en conseguir marcos rojos, marcos verdes, vamos, son todos en blanco y negro, pero que se han obtenido con un filtro rojo, un filtro verde, un filtro azul y un filtro neutro. Esto se obtiene con imágenes con una CCD o con una cámara CMOS blanco y negro, pero también podemos hacer un mix con las cámaras de color y hacer un RGB más una luminancia. Pero todo eso se tiene que combinar de una manera especial y luego procesarla de manera especial. Siguiendo con las combinaciones, pues RGB más H-alfa luminancia. ¿Alguna duda que ha habido estos días? ¿Qué hago con el H-alfa? Pues se hacen muchas cosas. Tú el H-alfa lo puedes sustituir por la luminancia. El H-alfa puedes combinarlo con el rojo y dar mucha más fuerza al rojo de la imagen. Y ya, bueno, el colmo de los colmos es trabajar con imágenes de banda estrecha, en la que todos estos son filtros como muy especiales. Todo lo que vemos, pues no es obligatorio el hacerlo. Esta frase que he puesto aquí en rojo es que es muy, muy relevante. Hay veces que las imágenes que obtenemos no son todo lo buenas que debieran, porque nos empeñamos a meter todos los pasos que hemos leído en los tutoriales. Todo lo que me han explicado lo intento meter en la foto y en vez de mejorarla hay veces que las estropeamos. Entonces tenemos que empezar a tener criterio para ver qué es lo que aplico y no. No sería este el caso, porque aquí estamos hablando de la fase inicial, de la fase de calibración. Pero cuando ya nos metemos aquí, en el procesado de la fase lineal, aquí tenemos que empezar a aplicar ya un poquito de criterio. No se nos tiene que olvidar que había una pregunta de Ángel que decía, oye, esto de las máscaras, ¿qué pasa? ¿Que no lo hemos visto? No, las máscaras están aquí. En todos los pasos vamos a necesitar máscaras. De hecho, en un procesado normal, estás más tiempo preparando máscaras que aplicando pasos. Porque en muchos casos, cada uno de estos pasos requiere una máscara. Una máscara que vas encadenando con la anterior y con la anterior. Pero las máscaras, precisamente por eso, creo que merece la pena dedicarle una sesión. Pero imagen lineal, después de todo lo que hemos leído, después de todos esos recursos que os he presentado, ¿qué sería lo estándar? Pero que, insisto, no es obligatorio aplicar siempre todo. Esto es lo que os decía, de la fase de calibración, apilado, el blink, el subframe selector, y este otro, que el que se empleaba hasta ahora como automatismo era el batch preprocessing, y ahora ya en estas últimas versiones tenemos otro más, que es un batch preprocessing, pero que tiene en cuenta el peso, la ponderación de los marcos que hayamos dado con el subframe selector. Los podemos ver. Todos estos tipos de imágenes son las que estaba comentando. Cada una de ellas se parte del mismo camino, pero evidentemente cada una de ellas requiere unas técnicas que no son iguales en todos los casos. No es lo mismo hacer una imagen simple RGB, en la que lleva los 3 colores mezclados, que trabajarlos por separado con la luminancia, o además meterle H-alfas o la banda estrecha. El uso de las máscaras. El uso de las máscaras que tiene que estar en todas las fases lineales y no lineales. Casi seguro que cada uno de estos pasos requiera hacer algún pequeño cambio en las máscaras que estemos trabajando. La eliminación de los defectos con el recorte, la reducción de viñeteos y gradientes con el DBE o el DBA. Este programa tiene un DBE automático. Este es el manual y este es un automático. ¿Cuál es mejor? Pues los dos son útiles. Yo sí, aquí hay una pequeña reflexión que hay que hacer. Ha habido veces que entre nosotros hablamos, pero si yo hago unos flat fantásticos, incluso con los dark flat, yo le hago todo eso, ¿por qué necesito meterle un DBE? De hecho, hay gente que dice que si haces un buen flat, que no hay que hacer un DBE.
Bueno, pues depende y voy a decir por qué. Si estamos trabajando en fotografía urbana o cerca de ciudades o cerca de luces parásitas, el flat lo que te va a quitar son los viñeteos y las manchas que podamos tener por polvo o suciedad en el tren óptico. Pero como haya un gradiente por una luz externa, ese gradiente no se va. Como haya una contaminación atmosférica, eso no se quita con un flat. Entonces, este lo tendremos que aplicar cuando sea necesario. Y para los que hacemos fotografía urbana, alguna vez ya lo he dicho, es fácil que tengamos que aplicar varios. Que tengamos que aplicar uno para quitar viñeteo, si no hemos hecho unos buenos flats, y después tenerlo que volver a aplicar en resta, en vez de dividiendo, para quitar el gradiente. Entonces, mejoramos la imagen en general, pero cada vez que aplicamos un dB o un dBA, le vamos a meter ruido. Siguiendo con los pasos, una vez que se ha mejorado, lo primero que habrá que hacer ahora es calibrar el color. Dos procedimientos, el histórico de primero neutralizar el fondo y luego calibrar el color con una herramienta que lo único que hace es suponer que el blanco sale con las mismas cantidades de rojo, de azul y de verde, y que la inmensa mayoría de las estrellas y las galaxias son predominantemente blancas, o podemos ir a algo mucho más técnico y científico, que es el Photometric Color Calibration. Este lo que hace es identificar tu fotografía, identificar cada una de las estrellas y de las galaxias que hay en la imagen, comparar su color, el que tiene tu foto, con el que debería de tener en una base de datos. Para esto necesitamos que el ordenador esté conectado a Internet. Compara los colores y entonces modifica las curvas de color de nuestra imagen para acercarse lo máximo posible a los colores de esa base de datos. Entonces, evidentemente, es muchísimo más exacto que el proceso anterior. Pero bueno, ahí está. Hay veces que no podemos aplicar porque no tienes Internet o porque luego no es fácil. Para que esto pueda funcionar, lo primero que tiene que hacer el programa es identificar la zona del cielo en la que está, identificar cada una de las estrellas y de los objetos que haya. Y para eso tiene que hacer un plate solve. Tiene que resolver la imagen desde el punto de vista fotométrico. Si no lo consigues, no se puede aplicar. Entonces hay que ir al método tradicional. Otro problema que nos podemos encontrar es estrellas defectuosas por cromatismo. Las estrellas se desdoblan, en vez de verse blanquitas o azulitas, se ven varias estrellas, un poquito rojo, uno verde y uno azul, allí las tres. Bueno, pues eso se puede corregir modificando los canales rojo, verde y azul, moviéndolos un poquito para que desaparezcan esos halos. La deconvolución que preguntábamos antes, ahora sería el momento de aplicarla, en la fase lineal. Pero insisto, esto solo tiene sentido si la calidad de la imagen es buena y tiene sus historias. Pero vamos, esto sería una sesión completa, solamente para hablar de la deconvolución, del proceso de convolución de fase lineal. La reducción de ruido. Estamos en la fase lineal, pues desde el ruido del tono verde a ruidos de alta frecuencia o ruidos de baja frecuencia. Hay bastantes herramientas, que esas las veremos un día. Otra cosa que se puede hacer es, cuando hacemos tomas de estrellas muy, muy brillantes, los núcleos de las estrellas se queman, no llegan al quemarse del todo, pero cuando estiras la imagen la quemas. Entonces hay un proceso que nos ayuda a reparar esos núcleos y los trunca de alguna manera para que nos permita, cuando se hace el estirado con máscara, pues que cuando hace el estirado ese núcleo no llegue a quemarse y se recupera el color que debe de tener la estrella. No sé si me he explicado bien. Partimos de una imagen RAW en el que se ha tomado un objeto muy oscuro, pero hay estrellas brillantes. Entonces, el objeto está a lo mejor con un nivel de señal 0,021, pero las estrellas están ya en un 0,9. Entonces, cuando haces un estirado, lo estiras todo. Para ver la parte oscura, resulta que has quemado la estrella. Entonces, para evitar que se queme, hay un proceso que nos la atenúa. Y este es otro tema también muy controvertido, pero que yo lo aplico y funciona muy bien. Y es que
la reducción de estrellas, todos los libros dicen que se haga en la fase no lineal. Bueno, pues se puede hacer también en la lineal. Cuando las estrellas están muy desmadradas, podemos pegarles un apretón, una reducción de estrellas en la fase lineal y después volverlo a hacer en la fase no lineal. Estas son cosas que se me ocurren a mí, pero seguro que aquí hay conocimiento de alguna cosa más que yo no he incluido y que lo que busco es que si hay que se comparta, ¿no? La fase no lineal, ya la hemos estirado o vamos a estirarla. ¿Qué hacemos aquí? Más máscaras. Las máscaras no faltan. Podemos estirarlo de manera automática por histograma o por las técnicas combinadas que hablábamos al principio con Eduardo. Sí, Eduardo era. Todo tiene su aquel. Hay cosas que van bien para un tema, pero te complican por otro. Entonces, casi siempre cuando llegas ya a un momento, a un nivel en el que lo que haces es combinarlas. El estirado de una imagen HDR, insisto, lo he dicho varias veces ya, es algo distinto. Entonces, es muy sencillo, pero tienes que saber cuál es la técnica, si no lo haces. ¿La técnica en qué consiste? No se hace automática, se hace manual. Y se estira la imagen hasta que casi quememos las zonas brillantes de la imagen. Y cuando ya casi hemos llegado ahí, paramos de estirar, le aplicamos el proceso HDR Multiscale Transform, que recupera las zonas más brillantes. Entonces, al recuperarlo, la imagen se queda más oscura y se vuelve a pegar otro estirón, se aplica otra vez el HDR Multiscale Transform, se vuelve a pegar otro estirón, tantas veces como sea necesario y admita la imagen, hasta que consigamos visualizar en la misma toma las cosas más oscuritas, más tenues y las zonas más brillantes. Ruido. Siempre que sea necesario hay que volver a aplicar. Está puesto aquí, pero ya podría estar al principio y en medio de cada uno de estos pasos. ¿Qué herramientas hay? Hay más, pero las más conocidas aquí, el ACDNR, el SCNR, este era el del color, este nos quita las bajas frecuencias, aunque también hace cosas con la alta, el Multiscale Line Transform, el Multiscale Medium Transform. Esta herramienta es súper poderosa, aunque es complicada de utilizar, el TGV de Noise. Son herramientas para quitar ruido. Conforme vas estirando, ya lo he explicado, hay veces que las estructuras, cuando las estiras, las zonas más brillantes casi se queman. Si no llegamos a quemarlas, se pueden recuperar con este tipo de herramientas. Si las hemos quemado, ya no hay paso atrás. Tendremos que mejorar el color. ¿Cómo? Pues con el RGB, con la saturación, con color saturación, con las curvas. Hay bastantes cosas. Me estoy centrando sobre todo en los procesos, pero cada vez más hay scripts que nos ayudan también en todos estos pasos. No me he metido en ellos. Mejorar el contraste. Este es fundamental. El local histogram ecualización lo que te hace es que da un contraste no lineal, sino que por zonas de la imagen y recuperas aspectos muy, muy importantes. Las curvas, el HDR Multiscale Transform, sale en varios sitios. Y este es algo que también se preguntaba antes. En la fase no lineal, vuelvo atrás, hablábamos de la deconvolución. En la fase lineal también podemos mejorar el enfoque. Sobre todo, hay más, pero sobre todo con dos herramientas, con los wobbles y con este que es mágico, que es el Unsharp Mask. Este consigues unos afilados, unos enfoques realmente curiosos. Lo que pasa es que si le das un enfoque a toda la imagen, en muchos casos se destroza. Entonces lo que se suele hacer es buscar la zona que te llama más la atención, enmascarar el resto y darle un puntito de enfoque en la zona que quieres que la gente se quede mirando. La parte que más protagonismo tenga de la foto, esa la enfocas un poquito y la demás la dejas normal. Porque si la enfocas toda, queda como muy artificial. De todas maneras, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero si se prueba, cada uno puede llegar a lo que pueda esperar. Cuando ya hemos terminado la fase no lineal, las cosas no han terminado. No han terminado. Tenemos que
anotar la imagen, buscar los objetos, identificar qué es lo que hay allí, porque tú has ido por una nebulosa o una galaxia, pero alrededor hay muchas otras cosas que a lo mejor tú no las habías visto y que el Pixie nos va a ayudar cuando se hacen las anotaciones y te identifica todos los pequeños objetos que aparecen ahí. Las imágenes normalmente hasta aquí se han estado trabajando en RAW, pero si luego las queremos exportar o las queremos compartir, las tenemos que pasar a JPG. Y algo que es fundamental, y hay mucha gente, yo pensaba que era una cosa que todo el mundo conocíamos, pero no todo el mundo utiliza el proyecto. Si tú estás trabajando en un procesado, por complejo que sea, acostumbraros a guardar el proyecto desde el principio y cada vez que veas que se ha hecho algo muy complicado, se guarda el proyecto otra vez, vamos, con el mismo nombre, lo va ampliando, y eso os permite sentaros 2 días después o 1 año después, recuperar el proyecto entero y mejorar ese procesado. Leo, perdona, en ¿Sí? el proceso de apilado y calibración, ¿el proyecto también se guarda completo todo el proceso? Si lo haces bien, sí. Sí. Si no lo cierras, sí. Se tiene que mantener abierto. Pero guarda todos los procesos de calibrado, de apilado de cada uno de los máster y calibrado de cada uno de los máster. No, tú solo tendrás guardado en unas carpetas. No. El proyecto, si tú si mantienes abiertas las herramientas, pues te mantendrá, lo veremos el jueves si hay tiempo, ya veremos. Pero tú puedes mantener todo el proceso de ponderación de imágenes, con todo, eso sí se guarda. Pero claro, tú para hacer el paso del previo, para calibrar, si tienes 100 fotos o 10, tienes que ir transformándolas paso a paso 4, 5, 6, 8 veces. Claro, esa era mi duda, esa era mi... No, eso se va guardando en las carpetas. Si tú no las borras, las tendrás en tu ordenador. Eso lo que te pasará es que yo empecé con un ordenador de 2 gigas de memoria en disco, que en aquel momento me parecía la leche, y ahora tengo ya pues como 18 gigas en discos supletorios, porque procuro no perder esas cosas porque luego las usas. Pero no todo. O sea, si quieres guardar esas imágenes, pues las tienes que mantener en las carpetas. Otra cosa es que si tienes los originales y tienes el proceso, lo puedes repetir. Y luego otro paso, y este es muy controvertido, pero yo no lo hago, pero sé que es el puntito que a veces falta, es que cuando ya crees que está todo terminado, pues a lo mejor es exportar esa imagen final y te la llevas al Lightroom o el Photoshop, que maneja muy bien los tonos, los brillitos y las cosas, y le dar ese puntito final. Insisto, yo soy de la opinión que se puede hacer con el PixieSign, pero hay gente que se siente más cómoda con estos programas, y entonces llegaba a un punto, lo pasa a estos programas y allí le da el punto final. En todo esto, ya no sé cómo decirlo, tenemos que tener presente las máscaras. Máscaras de luminancia normal invertida, máscaras binarizadas, de contornos, máscaras de rango, de color, máscaras combinadas. Y hay 1000 maneras de hacerlas. Cada paso requiere una máscara. Y de hecho hay procesos y scripts, es la primera vez que los nombro para esto, que nos ayudan a hacer máscaras. Hay varios scripts que son realmente interesantes. Lo veremos un poquito en la sesión de máscaras. Por ejemplo, el Game, que con ese puedes hacer unas máscaras muy, muy particulares en determinados procesos, o en determinadas fases de los procesos. Y yo creo que aquí termina lo que yo he preparado. Este es un programa, hoy ha sido una sesión un poco teórica. Sí que quería traeros recursos porque, insisto, todo lo que estamos viendo aquí está en la red y hay lugares donde se puede consultar realmente bien, interesante. Os recuerdo desde el principio muy rápidamente, desde mi amigo Ferran, no os lo perdáis. A nivel europeo y mundial hay por todos sitios. Yo al principio me quedaba un poco atrás por el tema de los idiomas, pero
Normalmente este tipo de presentaciones, como están soportadas con imágenes, se puede llegar a entender bien. Perdón. Harris tiene vídeos muy interesantes y parte de las cosas que hoy se han preguntado aquí ya de un nivel alto, la respuesta está en sus vídeos. Echarle un vistazo. Todo lo que hemos visto, LiveVortex. Yo de este señor no sé qué más decir. O sea, es que es coger todos sus tutoriales y estudiarlos y leerlos y seguirlos. Si es que está todo escrito. Para los que os gusta tener todo el detalle paso a paso, lo tenéis ya aquí. Este señor tiene 22 tutoriales que lo podéis seguir al pie de la letra. Pero es que además de los tutoriales tiene vídeos y tiene artículos y tiene un montón de cosas. Pero os colgaré este para que le echéis un vistazo para el próximo día. Javier Abella con sus contenedores de procesos, que me parece una idea a tener muy en cuenta. Está ahí. Él lo único que ha hecho ha sido ser creativo y decirle, no, yo no lo uso para aplicarlo, sino para tenerlo como chuletario. Él ve los procesos y aquí él se ha entretenido en escribirlos. Os presentaré uno el próximo día. Y hasta aquí lo dejo. Dejo de compartir otra vez, por si hay preguntas, y si no, ya nos veríamos en la próxima sesión. Decidme. Todo bien. Como siempre, como siempre. Qué bueno sois, Óscar. Desde luego, que es que esto tiene que ser un taller. Que Hola. tiene que ser taller. Ya, pero es Leo, muy interesante todo, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¿No hay preguntas, entonces? Está clarísimo. ¿Sí? Vale. Sí, bueno, chavales, nos vemos el jueves. ¿Me oyen, Leo? Sí. Mira, soy Juan Luis. Buenas tardes. Hombre, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Procesa tú procesa el PC6 la Vía Láctea? Sí, le doy un toque a la Vía Láctea. Yo ahí lo hago al revés que lo que acabamos de hablar. Normalmente la Vía Láctea son imágenes de fotografía única, aunque también tiene sus cosas. Hay programas como el Sequator que te permite hacer fotografías de varias tomas manteniendo el horizonte fijo, a pesar de que las estrellas se muevan. Entonces tú las puedes, normalmente se procesan mejor con el Lightroom o con el Photoshop. Pero mi opinión personal es que cuando haces eso, todas las estrellas toman un protagonismo muy relevante. De hecho, enseguida se ve cuando ves una fotografía de la Vía Láctea si la gente ha tocado o no las estrellas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú saturas los colores o saturas la Vía Láctea, se saturan las estrellas. Y en estos programas, en el Photoshop, si eres muy hábil, sí se puede hacer. Hay que ponerle alguna mascarita a las estrellas, porque si no quedan demasiado brillantes y demasiado definidas. Entonces, lo que yo hago una vez que he procesado la Vía Láctea es que la llevo al PC Sign, le hago una máscara de microestrellas y las difumino un poquito para que no tengan ese protagonismo, o incluso les bajo un poquito el brillo. Insisto que es un brillo no natural. Tú estás viendo la Vía Láctea y las estrellas no las ves que parecen piedras, pero cuando la procesas, salen. Entonces yo lo que hago es eso, la proceso con Lightroom y después me la llevo al PC Sign, aplico una máscara de estrellas y las estrellitas las arreglo un poquito. No sé si te he contestado. Sí, muy bien, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues venga, nos vemos el jueves. Os recuerdo que el jueves contamos con la participación de un compañero, de Agustín Godino, que nos hará un calibrado apilado de fotos en vivo y lo iremos comentando y veremos pros y contras de otras cosas. ¿De acuerdo? Venga, cuidaros mucho. Chao. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Leo.